Y en el marco del proceso electoral, especialistas señalan cómo se comporta la economía en el país previo a unos comicios. Saray Mariscal tiene la información. Especialistas en economía aseguran que el último año de labores federal, que también es electoral, los gobiernos gastan más, con la intención de dar una impresión de que la economía está más fuerte de lo que podría ser. Se ha comprobado que un mayor gasto en el gobierno influye de manera positiva para que el partido en el poder se mantenga. Pero este movimiento tiene consecuencias. Ese es un riesgo, ¿no? Lo que vamos a estar observando, dado que tenemos un presupuesto limitado, vamos a estar viendo déficit, ¿no? Ese es un riesgo, por un lado. Por el otro lado, también podemos estar viendo que la deuda pública sigue aumentando. Ya este año rebasó los 10 billones de pesos, es una deuda histórica enorme, ¿no? El actual gobierno ha duplicado la deuda y eso es preocupante. Uno de los contendientes a la presidencia, desde antes de iniciar su campaña, ha propuesto romper con el neoliberalismo. Y esto causa nerviosismo entre los empresarios e inversionistas. Este comportamiento continuará hasta el 1 de julio, aseguran los expertos. Obviamente está causando cierto temor. Lo vamos a estar viendo en la bolsa de valores, mucha volatilidad. Lo estamos viendo ahora también con el tipo de cambio, que también vamos a estar en un periodo muy volátil de tipo de cambio, precisamente por la especulación. Entre el jueves y el viernes, el peso cayó casi, frente al dólar, casi un peso, ¿no? Estamos a 17.90, hoy está a 19.10 en la ventanilla bancaria, entonces eso significa poco más de 3%. Estos movimientos van a estar influyendo en la economía nacional. La gasolina depende del tipo de cambio. Ahora es más alto. Los precios de los combustibles serán mayores, las importaciones, etc. En cuanto a la Ciudad de México. La Ciudad de México es un ejemplo claro de lo que te estoy diciendo, ¿no? Ya se ha acostumbrado a tener gobiernos de izquierda y esto no ha afectado el grado de inversión. Así, los especialistas no esperan que haya un mayor impacto económico en la capital del país. Saray Mariscal, 21 Noticias.